y mejora. Todo lo que recibimos a Santiago Polop en la mañana, así son las cosas. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Guillermo? Gusto saludarte. Buen Igualmente, día. igualmente. Antes de ir al asunto de hoy, a la columna que has preparado para nosotros, desde la universidad están organizando, desde el área de filosofía, una jornada. Son 2 días de debate en torno de una cuestión muy sensible, que son los discursos del odio, la fake news. Esto está programado antes del intento de magnicidio, ¿no? Antes del episodio. Con lo cual han tenido una mirada muy de ver lo que se venía. Anticipación, digamos, ¿no? Tal vez, pero sí, era algo tal vez en algún punto hasta imaginable, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a ser? Esto va a ser la semana que viene. Va a girar, digamos, la conversación, la indagación en torno al lawfare y las democracias latinoamericanas. Va a ser el día miércoles 14. Va a haber un panel con ex jueces, fiscales, en el cual voy a estar yo también el día miércoles 14 a las 17 horas en el aula magna de la universidad. La invitación, por supuesto, es abierta, la universidad es pública. Y el día viernes 16, se va a replicar también un panel con periodistas y comunicadores, misma hora, de 17 a 20 horas, en el aula magna, por supuesto también invitación abierta. La idea es analizar un tema tan complejo desde múltiples perspectivas. Bueno, no hay que ni inscribirse ni nada, quieren ese horario a las charlas. Hay que ir, sentarse, pensar los argumentos, escuchar, debatir, se va a abrir, digamos, el debate, ¿no? Es una linda posibilidad para conversar. Bueno, lo vamos a reiterar seguramente en el transcurso de esta semana y la otra. Agradecido de la invitación para que participemos del evento, así que muchas gracias. Bueno, vamos al asunto del día, que supongo hablará de lo que estamos hablando todos. De lo que hay que hablar, sí, digamos, ¿no? Bueno, si yo titulé la columna La venganza y el lobo, ¿no? Juan Roa Sierra es un nombre recordado por la historia solo si se busca comprender la violencia política en Colombia de los últimos 70 años. Roa Sierra fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Gaitán era la principal figura del progresismo colombiano y estaba todo para que fuera el próximo presidente. Roa Sierra era albañil y estaba seguro de estar cumpliendo una misión que justificaba tanto la muerte de Gaitán como su propio sacrificio. El hecho de que haya decidido asesinar específicamente a Gaitán lo inscribe como un acto de violencia política sobre lo político, es decir, sobre cierta forma de organizar el conflicto por el poder y lo que éste distribuye. Gaitán promovía una Colombia que disputaba democráticamente los privilegios que solo pocos tenían y se proponía cambiar esa cuenta. Se dice que Roa Sierra, al inicio, ¿no?, de la etapa, digamos, que Gaitán empieza a hacerse conocido, incluso lo llegó a admirar, pero que un tiempo ya antes de consumar el hecho de matarlo, se la pasaba defenestrándolo siguiendo recitados mediáticos. Entre su admiración y la muerte, medió el ascenso de la figura de Gaitán como para convertirlo a Gaitán, en blanco del odio de los privilegiados que lo veían como amenaza. Esto inauguró en Colombia una etapa de violencia que en los años 50, por ejemplo, significó la constitución de la FARC, ¿no? ¿Será este el caso del tal Sabac Montiel, que aún sin poder explicarnos bien cómo, casi asesinó en vivo y en directo a Cristina Fernández de Kirchner? Es un caso de violencia política, no hay duda de ello. La elección del blanco supone que se destina violencia en función de ideologías políticas contrapuestas, pero una contraposición inconmensurable, porque la ideología política de Sabac Montiel lo habilitaba a matar, ahí, cuerpo a cuerpo, algo que no tiene parangón ni cabida en formas ideológicas democráticas. Si es un caso de violencia política y de la interdicción de una ideología de odio en donde el otro es convertido en un eliminable, en ningún sentido puede hablarse de lobo solitario, incluso por respeto a los lobos, que siempre andan en manada o mueren. Cuando Sabac Montiel gatilló, lo acompañaban una multitud de sujetos, de voces, de dedos. En lugar de pensar el quiénes eran esos sujetos, que no es tan difícil, quisiera reflexionar sobre el cómo este individuo es parte de un cúmulo de fuerzas que están rompiendo un principio fundante de las sociedades modernas y democráticas de derecho a través del uso de la categoría de la justicia como venganza. Esta justicia, a priori, desde el vamos, rompe con la idea del monopolio de la violencia y particularmente en nuestro derecho, con la pretensión de universalidad de los actos.
Voy por partes para explicarlo. La violencia de la venganza supone una idea sobre una justificación, ¿no?, a la cual, ¿no?, el sujeto, con la cual justifica sus actos, digámoslo así. La venganza es justa para quien la ejecuta, en tanto la venganza, viene a restablecer cierto estado correcto del mundo, o que tendría, digamos, ¿no?, ese estado del mundo, frente a lo que esta idea o este sujeto considera como un exceso. Dice Christoph Menke, un filósofo alemán: la venganza procede a partir de una idea de un estado justo del mundo. Deben darse, en ese microcosmos, dos narraciones enfrentadas entre sí en torno a si el estado justo del mundo ha sido restablecido por medio de una acción o si ha sido perturbado y por lo tanto hay que restablecerlo. En esta lógica, por lo tanto, se puede concluir, el vengador se vuelve agente de la justicia, de cierta justicia. Esto supone la polarización de dos narrativas, así sea una sola parte la que fantasea con la polarización. Su puesta en marcha habilita el círculo infinito de la venganza idéntica, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es decir, habilita la violencia, ¿no?, en su forma infinita, interminable. Por caso, los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955 fueron legitimados por los golpistas como un acto de reparación frente a la injusticia que el exceso peronista había introducido al pervertir lo que ellos consideraban como el orden adecuado del mundo, un orden que, por supuesto, no incluía la participación como sujetos políticos de trabajadores, mujeres, los llamados cabecitas negras, en el goce y en el disfrute de una calidad de vida que solo debía pertenecer a un sector, algo, ¿no?, una idea que aún permanece en lucha. La misma lógica que impulsó el odio y el asesinato del mencionado Gaitán. Y no me cabe duda de que el tal Sabac Montiel también tiene su narrativa en esta tónica criminal respecto al kirchnerismo, al igual que todos los que patéticamente se lamentan de que la bala no haya salido, con Clarín y La Nación a la cabeza, ¿no? La Nación debería empezar a escribirse con Z, no más con C. Publicaron, al día después, ¿no?, una infografía sobre cómo había que cargar bien el arma, ¿no? Hasta ese nivel de demencialidad, digamos, no hemos caído. Hijaputés se llama. Sí, hijaputés, gracias por decirlo por mí. En su lógica, en la lógica, digamos, ¿no?, de Sabac Montiel y de quienes piensan como él, había un orden que debía ser reparado y matar a Cristina Fernández de Kirchner significaba liberar la realización de lo que en su narrativa es justo, algo que involucra la perspectiva de pronto de un lumpen, de un desclasado, ¿no?, de una persona, digamos, humilde como Sabac Montiel, con la de los grandes monopolios corporativos mediáticos del país. Me atrevo a sugerir hoy que es el neoliberalismo el que vincula a ambos sujetos. ¿Cómo se rompe el ciclo infinito de la venganza? Una respuesta, dice el mismo Menke, le ofrece la intervención creacionista del derecho. El derecho al establecer un procedimiento jurídico, ¿no?, del cual se va a seguir una decisión. El derecho, cualquiera sea, sabe que el conocimiento siempre es cuestionable, dado que todo puede ser contado dos veces. Hay dos relatos, dos narrativas, y que toda narración es eso, narración. Y el derecho garantiza, en su forma abstracta estamos hablando, ¿no?, garantiza la palabra de las dos partes sin que ninguna sea considerada desde el vamos, formalmente al menos, insisto, como verdadera. La verdad deviene el problema sobre el que debe decidir un tercero imparcial, ¿no?, un tribunal, un juez, una jueza. Esta ruptura es clave porque exige que cada parte se vea a sí misma como parte y no como un todo, y por lo tanto que reconozca a la otra parte como parte. Quien juzga el asunto debe hacerlo, idealmente, en base a las pruebas, a la escucha por igual de las partes y a la administración de una pena justificable y proporcional. Dice Menke: la justicia del derecho no es una cuestión del estado correcto del mundo, sino de la relación política correcta. Se trata de la igualación, de la igualdad de los ciudadanos. De lo que habla el filósofo es del acto de introducción de una violencia general para frenar la violencia particular. Es el monopolio de la violencia. Claro que ello no supone el cese de la violencia, ni que signifique que el derecho no ejerce violencia. Por el contrario, ya lo dijo Walter Benjamin, todo derecho funda violencia y conserva un tipo de violencia. La diferencia con la venganza es que la venganza deja de ser particular, es decir, individual, y se introduce esta en una relación política para igualar, al menos formalmente, a las partes. Durante las revoluciones modernas, ¿no?, se introduce un complemento ético clave, revolucionario en esta idea del derecho.
Fue el que permitió y permite aún disputar las violencias afuera y adentro del derecho. Se trata de lo que Alain Badiou, un filósofo francés, llama axioma igualitario. Este axioma, este principio, sería un axioma, es un principio ético que está ligado justamente a los principios universales que habitan en toda persona. Se universaliza en el individuo principios y derechos que le pertenecen de modo inviolable. Y esto tiene una fuerza extraordinaria porque permitió y permite aún disputar contra lo que retiene privilegios y que impiden el desarrollo de la persona. Este axioma, este principio, es el principio ético de todos los movimientos emancipadores presentes en las políticas llamadas progresistas y populistas. Es este axioma que rechaza la muerte, este principio rechaza la muerte, ¿no? Y la apropiación de la narrativa sobre un orden justo natural, absoluto, y expone este axioma a las apropiaciones de la narrativa, ¿no? Como un cuento que sostiene privilegios no democráticos, no universalizables y que se sostienen con el dominio y el sometimiento de otros. Lo que quiero agregar ahora es que hoy estamos asistiendo a la ruptura de ese axioma, de ese principio ético igualitario desde el propio derecho. Diría que siempre es muy probable que en la multiplicidad del mundo haya algún imbécil que tome la decisión de matar violando el axioma. Pero de lo que hablamos acá no es de un crimen común. Es en el convencimiento de estar fundando o reparando cierta justicia que se efectúa este crimen que estamos poniendo en discusión. Para que ocurra, decía, que el sujeto debe participar de cierta narrativa. ¿De qué narrativa está participando este sujeto, este Sabac Montiel u otros que opinan como él? Esto tiene muchas aristas, pero tomo la siguiente como caso en función de su gravedad. E insisto, hoy el propio sistema jurídico está desfundando el axioma, el principio igualitario para habilitar la venganza privada. ¿En qué punto? Cuando el tribunal que juzga a la vicepresidenta rompe las 5 reglas del debido proceso, que enunció el otro día muy bien el juez de la Corte Suprema, o de la Suprema Corte de Santa Fe, Daniel Herbeta creo que es, ¿no? Son 5 reglas del debido proceso que son básicamente el principio de inocencia, la admisibilidad de la prueba, la imparcialidad del juzgador, la oralidad y los derechos del imputado. Al violar esas reglas del debido proceso, al desestimarlas, el juicio rompe el axioma universal igualitario. Las reglas del debido proceso son, si las vemos un poco más de cerca, las mismas reglas que las del método científico. Su violación directa, obscena, por parte de jueces y de fiscales involucrados en esta causa, debe preocupar universalmente. Violado el debido proceso, lo que queda es un tribunal inquisitorial que se venga porque el acusado rompió el orden de lo justo que defienden como verdad particular. En el caso del conocimiento, si esto es equivalente al ámbito del conocimiento científico, acá se está retrocediendo muchos casilleros, diría varios siglos, en el ámbito del conocimiento científico. No sé si la problemática que genera esto está siendo advertida en toda su dimensión. Entiendo, ¿no?, personalmente que no. La justicia de la venganza habilita la eliminación de lo otro, que se convierte por su sola existencia en un obstáculo a remover. La justicia de la venganza desfonda la lógica del Estado democrático de derecho sostenido por el axioma igualitario y pone al Estado y al derecho al servicio del sicariato privado. ¿Qué significaría la legitimación del derecho de la venganza? Significa que la narrativa que colonice o que coloniza su forma ya tendría establecido los culpables que impiden la realización del orden justo de esa narrativa. Esto, con el caso arquetípico de la vicepresidenta, va mucho más allá de ella. Si la narrativa que coloniza el sentido común de los Sabac Montiel es que el populismo, que peronistas, que kirchneristas, que receptores de ayuda estatal son culpables del malestar y de la no realización de la justicia en la tierra, son por lógica el obstáculo a vencer, son culpables hasta que demuestren lo contrario. E insisto, ojo con creer que esto se termina con la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Si el derecho asume esa impronta, como efectivamente lo está haciendo, el axioma igualitario universal se rompe y se asume el que podemos llamar como axioma neoliberal. El neoliberalismo rompe con el universal ético humano para reemplazarlo con el universal del mercado. Los obstáculos que impiden su realización inician el juicio como culpables. El trabajador es culpable siempre de ser improductivo o no todo lo productivo que pueda hacer hasta que demuestre lo contrario. Pero este es un argumento circular e infinito. Aumentar la productividad significa dar la razón al neoliberalismo. El trabajador siempre puede ser más y mejor explotado.
siempre. Quien recibe ayuda del Estado en esta lógica es culpable de no asumir por sí solo la satisfacción de sus necesidades. Siempre podría haber tomado o tomar otra decisión. Siempre es culpable. Es culpable infinito. El jubilado o la jubilada, en esta lógica, es culpable de ociosidad temprana, hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Por lo tanto, siempre se podrá extender la edad de la jubilación. Hay proyectos, ¿no?, neoliberales en ese sentido. El uso del derecho sin el axioma igualitario solo nos puede llevar a sociedades menos democráticas y mucho más violentas. Cierro con esto. La justicia de la venganza no se ejecuta contra un individuo, es contra una idea y en base a otras ideas. Esto es inadmisible en democracia. La colonización neoliberal de la subjetividad conlleva este tipo de efectos. La admisión jurídica de la venganza es la legitimación de un orden que se basa en la violencia política sobre un otro construido como enemigo total y de la necesidad de su cancelación. Nada de lo que se derive de allí hará más democrática y libre nuestra sociedad. Deberían saberlo, ¿no?, quienes propalan discursos de odio y de muerte. En la justicia universal incluso ellos también habitan. En la justicia como venganza particular, cualquiera puede no estar. Y qué difícil, Santi, que es tener expectativas de que algo cambie cuando es esa propia justicia la que tiene que establecer las responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso es fundamental, ¿no?, hay que pensar, digo, ¿no?, una reforma integral en nuestro país de la justicia. Claro. Parece una locura siempre para los bienpensantes o los defensores de cierta republiqueta, ¿no?, hablar de reforma de la justicia, pero nuestra justicia ha llegado a un punto, digamos, en el cual no representa las democracias. Uh-huh. ¿No? Porque lo que en el fondo, vos lo mencionaste, lo que en el fondo no quieren, desdeñan es la democracia. Por supuesto, ¿no? Sí, un poder que se resista a su democratización, por definición, es no democrático. Claro, pero incluso los sectores, no estando dentro del Poder Judicial, sí, claro, que están promoviendo esto, justificándolo en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en realidad no quieren la democracia. No. Preferirían vivir en una dictadura. No, es que prefieren además ese sistema de justicia porque defiende sus privilegios. Sí. O sea, están seguros, tienen la garantía de la defensa de sus privilegios. Hace mucho tiempo, apenas empezó la columna de temas judiciales, lo dijo Oscar Testa, el camarista que hace martes y jueves su columna en nuestro programa, apenas asumió su responsabilidad en nuestro espacio. Lo primero que le tocó opinar fue la decisión que había adoptado Mauricio Macri de nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte, Rosenkrantz y Rosati. Y Testa dijo, el problema no es la decisión de Macri, el problema es que estas 2 personas aceptaron, claro, entrar al lugar donde está la reserva de una democracia bajo condiciones no constitucionales, claro, dictatoriales. Uh-huh. Y no se lo replantearon como el incumplimiento de la Constitución argentina. No. Nunca hubo una objeción de conciencia, ni siquiera del propio sujeto. De ahí para abajo derrama todo. Sí. ¿Qué expectativas hay? Tenemos una Corte Suprema, digamos, ¿no?, de la Nación con 4 miembros, en la cual deciden 3 y se votan a sí mismos, digamos, como presidente, como vicepresidente, que ahora también controla el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que decide, digamos, sobre los juicios políticos o sobre la aceptación o no de los pliegos de otros jueces. Digo, es un sistema absolutamente putrefacto para mí, digamos, ¿no?, el de justicia. Que son los que tendrán que determinar si acá se cortan responsabilidades en lo que no existe, esta idea del lobo solitario, uh-huh, o si hay responsabilidades políticas que uno sospecha que están. Claro, bueno, pero por eso digo, si uno ve simplemente un poquito la historia reciente de nuestro país, todo proyecto de democratización, digamos, ¿no?, de los privilegios ha sido sistemáticamente obturado por la justicia. La ley de medios, ¿no?, los avances, digamos, de las democratizaciones, por ejemplo, ¿no?, con lo que pasó con la disposición o el decreto que se puso para tratar como un derecho, ¿no?, a la comunicación y por lo tanto evitar los aumentos de las tarifas de internet durante la pandemia. Eso se obturó también judicialmente. Es decir, siempre es el guardián no de la democracia ni de la Constitución, sino de los privilegios de los pocos. Un lujo como siempre, Santi. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Santiago Polop, filósofo, politólogo en la mañana de Así son las cosas.